Comentar esto, si le parece, con Carlos Alberto Torres Serrano. Él es experto en temas aéreos, le entiende muy bien, mejor que nosotros, claro, para explicarnos a usted y a todos en qué consiste todo este cambio que está proponiendo el presidente de la República y que ha desatado inconformidad de las aerolíneas nacionales. Carlos Alberto, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Así es, Pepe, como lo comentábamos, digamos, esta modificación que se está haciendo a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos forma parte, digamos, del paquete de modificaciones que se tenían que realizar para que México recuperara la categoría 1, que como sabes, pues llevamos prácticamente, se van a cumplir los 2 años de que México perdió la categoría y que las aerolíneas mexicanas también han perdido participación de mercado con los Estados Unidos. Y dentro de este paquete, pues, la iniciativa de reforma es bastante extensa. Yo no recuerdo hace cuántos años no se había mandado una propuesta, digamos, tan completa. Incluye justamente este tema del cabotaje, que como bien lo explicabas, es que las aerolíneas extranjeras pudieran eventualmente dar un servicio en rutas domésticas que actualmente exclusivamente A está ver, destinado a las aerolíneas nacionales. ponos por favor, Carlos Alberto, un ejemplo. Así es. Quizás el mejor ejemplo es que una aerolínea norteamericana, United, Delta o American, viniera de un destino en Estados Unidos, por dar un ejemplo, Houston, llegara a Monterrey y en Monterrey pudiera comercializar un vuelo Monterrey-Acapulco. Esa ruta Monterrey-Acapulco pudiera ser comercializada por una aerolínea extranjera, en este caso de Estados Unidos, que entraría, digamos, en competencia con las aerolíneas nacionales, que pues hoy por hoy tenemos a tres grandes aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, que exclusivamente tienen hoy esta capacidad de dar este servicio. Ese es el mejor ejemplo para que todo el mundo nos entienda. Exacto, un avión procedente de la Unión Americana, no importa la aerolínea, podría volar, puede volar, como lo hacen, por ejemplo, a Guadalajara. Pero en Guadalajara, los tapatíos podrían comprar boletos en esa aerolínea para volar, se me ocurre, a Cancún. Ese es un ejemplo. Y esto es lo que está provocando inquietud, inconformidad por parte de las aerolíneas mexicanas. ¿Por qué? ¿Porque esto es una competencia indebida? Fíjate que déjame ir un poco en contrasentido algunas expresiones que he escuchado en los últimos días, Pepe. Tú recordarás que en el 2015-2016 hubo una modificación muy importante al acuerdo bilateral de transporte aéreo con los Estados Unidos y se permitió justamente este tema de los cielos abiertos, que qué significaba básicamente que se intensificara la red, digamos, de destinos y de oferta, tanto de las aerolíneas norteamericanas como de las mexicanas, y en aquel momento esa aprobación incluso tuvo que pasar por el Senado. Se aprobó y con el paso de los años, obviamente antes de la pandemia, las aerolíneas mexicanas empezaron por primera vez a ganar participación en el mercado transfronterizo, que es uno de los más importantes a nivel mundial. En aquel momento los argumentos eran casi los mismos, Pepe. Se hablaba mucho del nacionalismo, de la pérdida de empleos, de que iba a haber desaparición de aerolíneas domésticas, de que se estaba ejecutando una competencia desleal. Y la verdad es que al paso del tiempo las aerolíneas norteamericanas terminaron yéndose simplemente porque no les fue rentable volar incluso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Quizás tú recuerdes algunos vuelos que se inauguraron en aquella época de Alaska, de JetBlue, de Spirit, de estas aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos que comenzaron a operar en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, pero que meses después, dada la baja rentabilidad, tuvieron que retirar estos equipos y el mercado al final del día pues se volvió a arreglar por la oferta y la demanda, permitiendo incluso que las aerolíneas mexicanas, con el incremento de flota que han tenido de manera muy importante en los últimos años, pudieran tener una participación más importante. Entonces, estos argumentos que yo escuchaba por parte de los sindicatos de pilotos, de sobrecargos, el Frente de la Aviación Nacional, me suena un poco contradictorio, porque hoy por hoy, si hablamos de nacionalismo, Pepe, pues las aerolíneas mexicanas, ya, como tú lo sabes, ya no son de capital mexicano, gracias a las modificaciones que se hicieron en la ley de inversión extranjera. Y simplemente por dar el ejemplo de Aeroméxico, que hoy pues tiene un capital mayoritariamente de un fondo de inversión en Estados Unidos, de Delta, que es una aerolínea de Estados Unidos, y en el caso de Volaris también en buena parte de su crecimiento se debió a través de fondos de inversión internacionales, con lo cual este tema del nacionalismo, la verdad que queda un poco en duda. Ahora, ¿se beneficiaría el usuario, el pasajero? Por ejemplo, se me ocurre con tarifas más bajas, mucho más adecuadas para el bolsillo con respecto a las aerolíneas mexicanas que cada vez están más caras. Sí es una opción, o sea, si lo ves desde el punto de vista, digamos, estrictamente económico y de competencia, pues habrá más oferta para nosotros como usuarios, con el ejemplo que tú bien nos señalabas, y eso va a permitir que ante un incremento de la oferta,
va a haber una presión, por supuesto, de los precios entre las aerolíneas norteamericanas o internacionales que decidieran dar este servicio y las aerolíneas mexicanas. Entonces, en ese primer momento, por supuesto que sí se beneficiarían los usuarios o nos beneficiaríamos de unos tarifas o precios más económicos. Hemos escuchado versiones según las cuales esta operación de cabotaje, de permisos de cabotaje para aerolíneas extranjeras ha ocurrido con malos resultados en otros países. Recuérdamelo, por favor. Así es. La verdad es que el tema del cabotaje en general está, digamos, diseñado, pensado cuando un país tiene una aviación nacional pues muy débil o prácticamente inexistente, de tal suerte que tú tendrías que echar mano, digamos, de aerolíneas internacionales que para que pudieran prestar el servicio en esos países. Pero como bien lo señalas, lamentablemente los resultados con el paso del tiempo ante la baja rentabilidad, y no es un tema de nacionalismo, es un tema meramente económico y financiero, las aerolíneas terminan por abandonar estas rutas y el usuario al final del día pues deja de beneficiarse de más opciones. Y creo que ese es el punto más de fondo, y la verdad es que en esta discusión poco he escuchado opinar al respecto, y más por un tema de que pues las aerolíneas extranjeras estarían apoderándose del mercado mexicano. Ahora, esto se hace por parte de la iniciativa de cambio de ley que entró a la Cámara de Diputados en el último día de sesiones, el día 15. Se hace también para estimular, supongo, que el aeropuerto Felipe Ángeles. Claro, Pepe, y ahora en la declaración que ponías en el byte ahí del presidente, ese es, digamos, otro tema. En presidencia, un poco la argumentación del cabotaje y de incluso de la aerolínea que platicábamos la otra vez, propiedad del gobierno, en realidad está muy enfocada a darle la viabilidad al aeropuerto Felipe Ángeles. Y todas estas, digamos, medidas, tanto la nueva aerolínea, el tema del cabotaje, permitir que haya otro tipo de rutas, en realidad en el fondo están encaminadas pues para darle viabilidad al aeropuerto que hoy por hoy pues sigue sin conectividad terrestre a pesar de que tenga condiciones de infraestructura pues como aeropuertos internacionales que digamos de un nivel estándar a nivel internacional. Pues Carlos, te agradezco mucho el que nos hayas orientado sobre el fondo de esta iniciativa para reformar la ley de aviación civil y la ley de aeropuertos que permitiría el cabotaje a aerolíneas internacionales. Así es, Pepe, pues estamos en contacto y esperemos que no haya ninguna desgracia con los climas, que también en fin de año pues siempre se hacen estos cuellos de botella con los pasajeros. Muchas gracias, Carlos, que te vaya muy bien. Buenas noches, gusto en saludarte.